Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Si me pudieran escribir en el chat si me logro escuchar bien para que ya podamos dar inicio. Sí, sí me escucho bien. Perfecto. ¿Y si se logra ver bien mi presentación? Ah, ok, perfectísimamente. Muy bien. Entonces tengo a Magnolia, si me pudieras escribir en el chat tu nombre completo, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Déjenme nada más. Ah, no, estos- no te preocupes, Magnolia. Aquí lo veo. Gracias. Muy bien, aquí ando yo. Ok. Buenas tardes a todos. Un segundito abro mi camarita para no distraernos. Bienvenidos a todos en nuestro módulo 5, argumentación. Estamos en la semana 1. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo que se toman en estar aquí en esta sesión. Tenemos infinidad de sesiones, ¿verdad? Pues toda la semana nos vamos a ver 2 veces, aunque vamos a tratar de diferente manera cada una de las sesiones. Recordemos que a partir de este módulo, ustedes asistiendo y obviamente con una participación activa que comúnmente va a ser contestar alguna pregunta o algo que podamos hacer dentro del chat, van a recibir un porcentaje por haber estado en esta sesión. Entonces, pues con todas las ganas y con toda la actitud, consideramos que todo lo que podamos ofrecerle dentro de las sesiones síncronas va a ser de gran ayuda para el desarrollo de sus actividades. Incluso les va a también aportar conocimiento para este módulo. Pues bien, voy a cerrar mi camarita para no distraernos. Y bueno, recordemos que esta sesión se va a quedar grabada. Yo la voy a compartir una vez que terminemos. La subo a YouTube y bueno, comparto el link. Y el día de mañana ustedes ya lo van a poder ver por si necesitan descargar. Bueno, sobre todo volver a revisar la sesión. Por ahí ya saben que a veces es más fácil hacer nuestras actividades viendo el video y pausándolo poco a poco. Y entonces a veces podemos regresar y adelantar para poder comprender alguno de los conocimientos o para volver a repasar o para volver a saber cómo tenemos que hacer las actividades. Pues entonces, bienvenidos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Claudia Araceli Morales Salazar. Ya me presenté en el mensaje de inicio de la semana, pues les deseo pues que tengamos un módulo lleno de conocimientos. Yo me gusta mucho este módulo porque estamos trabajando con la argumentación, algo que tenemos todos los días. Todos los días tenemos lo que es la argumentación en cada momento de nuestra vida. Es una de las preguntas que luego hacemos dentro del foro Aprendiendo, que es un espacio que tenemos cada una de las semanas. Entonces, cada semana, en esta ocasión, en este foro Aprendiendo, preguntábamos la importancia, es importante que exista la argumentación, en qué momento de nuestra vida hemos argumentado, y pues creo que podemos llegar a la conclusión de que temas para argumentar son todos, ¿verdad? ¿En qué momento argumentamos? Pues en cada momento de nuestra vida. ¿Quiénes argumentamos? Todos, todos. Me acuerdo y me llamó mucho la atención que en un momento que estaba dando este módulo, alguien pues empezó a compartir su respuesta en el foro Aprendiendo y decía, yo utilicé la argumentación cuando un familiar mío quería ya no seguir estudiando, ya no tenía ganas de seguir estudiando. Y entonces yo utilicé diversos argumentos para mostrarle la importancia del estudio y él terminó convencido y entonces decidió obviamente seguir estudiando. Imagínense qué importante es la argumentación. Yo creo que no estamos aquí a lo mejor para aprender técnicas de persuasión y engañar a la gente. Yo creo que no se trata de eso. Se trata de que incluso nuestras propias ideas
que sirven para defender alguna postura, para defender algún proyecto. Necesitamos obviamente de la argumentación para poderlas llevar a cabo. Pues bien, esperamos que este módulo sea lleno de éxitos y sobre todo de mucho conocimiento para que ustedes puedan trabajar con la argumentación, obviamente de forma correcta. Pues vamos a empezar y aquí viene una pequeña definición. Pues, ¿qué es un argumento? A veces decimos, estamos hablando de la argumentación, pero alguien nos podría decir qué es un argumento. Un argumento es una expresión oral o escrita por la cual intentamos probar, justificar o defender alguna afirmación. Nos damos cuenta, podemos nosotros argumentar tanto de forma escrita cuando escribimos alguna propuesta, o podemos hacerlo de forma oral cuando nos encontramos, por ejemplo, en alguna reunión de trabajo, en alguna reunión de padres de familia o tan solo con un cliente, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad, obviamente, de esta expresión que nosotros hacemos? Realmente probar, justificar o defender la postura que nosotros tenemos o la idea que nosotros estamos manifestando. Los argumentos tienen dos características que deben ser consistentes y obviamente coherentes. Tenemos que mostrar argumentos que realmente sean verdaderos, que no queden como ficticios, como que en el aire, sino que realmente sean verdaderos y convenzan a la gente. Existen diferentes tipos de argumentos y cada uno de ellos usa diferentes recursos para llegar a las conclusiones. Podemos tener argumentos inductivos, por ejemplo, parten de afirmaciones particulares para llegar a algo general, o lo que son los argumentos de autoridad, que recurren a afirmaciones hechas por un experto para sustentar su idea principal. Sobre todo ahorita que estamos mucho en este punto de las redes sociales y los influencers, yo me acuerdo que hubo una época en que les dio por hacer videos de cuando iba la influencer al supermercado y qué compraba, cuál era el shampoo que X persona, que se hace mucho en YouTube, compraba, qué shampoo compraba. Y entonces para el público que seguía a esta persona, pues significaba mucho, significaba que podían utilizar ese shampoo y que les iba a funcionar igual como al influencer, les iba a funcionar a ellos. Nos damos cuenta entonces de la importancia de este tipo de argumentos, cómo se trabajan y obviamente el impacto que tienen. Y la pregunta sería, ¿en qué momento de tu vida has utilizado algún argumento? Vamos a hacer esta primera pregunta para que me puedan responder en el chat. Algo muy breve, ¿en qué momento de su vida han utilizado algún argumento? Quiere decir, ¿en qué momento de la vida de cada uno de ustedes han tenido que apoyar, presentar varias justificaciones sobre algo que ustedes han dicho? No sé, en un momento en la vida familiar, en un momento en la vida escolar. ¿En qué momento de su vida lo han hecho? Vamos a reflexionar esto y de forma muy breve, les pido que me contesten en el chat en qué momento de su vida han utilizado lo que es un argumento. Vamos a responder esta pregunta en el chat de forma muy breve, por favor. Recordemos que esto nos va a servir para contarlo como nuestra participación en esta sesión y poder subir lo que es el porcentaje. Magnolia, ¿me va a hacer alguna pregunta? Sí, asesora, ¿podemos contestarle de forma así oral? Sí, si quieres. Pues la vez podría ser cuando operaron a mi mamá Ajá. de los ojos y entre hermanos, pues decidimos la mejor opción de qué doctora. Ajá. Entonces, en esa ocasión, pues yo argumenté por la cercanía que estaba cerca de nuestro domicilio, porque era una doctora reconocida. Siento que fue cuando yo argumenté a favor de tratar a mi mamá con esa doctora y no con otro doctor. Ah, muy bien, muy bien. Aquí vimos ya con un gran ejemplo de Magnolia cómo se ha utilizado, cómo se utilizó, pues argumentos para tratar de convencer, en este caso, a sus hermanos, de tomar una decisión sobre un doctor en específico. Muy bien, muchísimas gracias, Magnolia. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono
o no sé si quiere plasmarlo en el chat. ¿Alguien más que quiera levantar su manita? Ahí ponemos la manita para que puedan ustedes hacerlo. Voy a leer mientras otro. Buenas tardes, Laura. Estamos contestando la pregunta que tienes ahí en pantalla. La puedes contestar en el chat o bien, si quieres levantar tu manita y te puedo dar la palabra. No sé, vamos a ver si alguien más lo tiene. ¿En qué momento de nuestra vida hemos utilizado un argumento? Como decíamos, todos lo hacemos en cualquier momento de nuestra vida, el tema no importa, pero aunque no nos demos cuenta y aunque no lo mencionemos de esta manera o no lo nombremos de esta manera, todos hemos utilizado lo que es un argumento. ¿Alguien quiere compartirlo de forma verbal? Ah. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a continuar porque a lo mejor hoy te están escribiendo. A ver, tengo uno aquí. Ok. Tengo el de Stephanie. Stephanie dice, cuando convencí a mi hermano menor de la importancia de seguir estudiando. Muy bien. A veces hace falta, sobre todo en ese tipo de temas, hacen falta mucho, ¿verdad? Utilizar argumentos. Heriberto, te escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes, asesora y compañeras. Buenas tardes. Sí, yo cuando utilicé, bueno, fue en el trabajo. Ajá. Trabajaba en ese tiempo en una carpintería y notaba que los tiempos para producir ciertas cosas pues eran largos, era mucho tiempo. Entonces junto con un compañero buscamos la manera en cómo agilizar y al patrón le hicimos ver, le platicamos cuál era nuestra idea con argumentos para que pudiésemos reducir el tiempo en la fabricación de ciertos muebles. Entonces, pues ya le explicamos cuál era la situación y pues efectivamente los tiempos de producción y en este caso de producir muebles, pues se redujeron por mucho. Muy bien. Acabamos de ver, bueno, acabamos de escuchar otro ejemplo donde también se vio una problemática. Partimos aquí en esta situación de un problema donde se solicitaba lo que era una mejora y entonces, ¿qué se hizo? Pues buscar una serie de propuestas para presentar esa mejora, ¿no? Y por lo cual utilizamos lo que fueron argumentos. Muy bien, Heriberto, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere levantar la manita, si no vamos a continuar, que si no nos ganan los tiempos. Muy bien, pues vamos a continuar. Si por ahí hay algún otro comentario, vamos a dejarlo en el chat para que podamos continuar con los temas. Muy bien, entonces vamos a ver algunos de los temas importantes, vamos a explicar algunos puntos importantes y después al final les vamos a decir que vamos a ver en la sesión de mañana por si ustedes gustan acompañarnos. Muy bien, vamos a ver aquí, como decimos, pues vamos a tratar esta semana con textos argumentativos. Saqué algunos puntos de los cuales ustedes tienen que hacer sus actividades y entonces pues en uno trata de que tenemos que hacer un texto argumentativo. ¿Cómo está compuesto? Pues está compuesto por tesis. Estas tesis es una opinión o idea de fondo que se tiene sobre un tema que se va a presentar. Esto quiere decir cuál es, como por ejemplo, la idea principal. Tenemos un texto que nos habla de, por ejemplo, la contaminación. Nos dice que hay contaminación en el mar, que hay contaminación visual, que hay contaminación auditiva, que tenemos mucha contaminación con la basura y entonces se presentan diversas soluciones como puede ser la parte del reciclaje. Entonces, si yo preguntara cuál es la idea central de ese texto, sería la argumentación. Esta es la idea de fondo que maneja de forma general todo el texto. Ahora vamos a ver qué son los argumentos. Los argumentos son las razones que se fundamentan
que fundamentan obviamente la tesis que yo presenté. Pueden ser datos estadísticos, hechos, opiniones de expertos, etc. Posiblemente yo utilice cifras para mostrar cómo ha aumentado, por ejemplo, la contaminación en las grandes ciudades a partir de hace 2 años aproximadamente, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de basura? Cuando, por ejemplo, escenificamos y decimos, o a lo mejor una delegación en la Ciudad de México genera tanta basura que puede llenar lo que es el Estadio Azteca, ¿no? Entonces nos queda más claro cuando hacemos este tipo de comparativos o cuando damos cifras para poder presentar y apoyar esos argumentos que son esas ideas que nosotros estamos presentando. Recordemos que para poder llegar a una conclusión, nosotros nos basamos en tener los 2 elementos anteriores, o como puede ser, como nos dice en la página, tenemos que tener premisas que nos llevan a una conclusión. ¿Y qué es una conclusión? Son los argumentos o frases finales que dan cierre a lo expuesto y reafirman como verdadera la tesis planteada. Que decir, bueno, yo entonces concluyo que la contaminación es un problema que nos está afectando principalmente en las grandes ciudades. Nos damos cuenta que yo para llegar a esa conclusión estoy retomando las ideas anteriores que vendrían siendo como mis premisas, ¿no? Ahorita vamos a profundizar en ese tema. En esta semana 1, ¿qué tenemos que hacer? Voy a ir explicando lo que vamos a hacer en las actividades, paso por paso, para que quede muy claro cada uno de los puntos. Pues en esta semana 1, argumentos y textos argumentativos. Vamos con nuestra primera actividad integradora, los argumentos del ensayo. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Distinguirá los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar tus opiniones. Es el propósito que tiene la actividad. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Primero vienen las indicaciones. Tenemos que leer e identificar los argumentos que presenta el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Recuerden que cuando el texto tiene sobre todo un título en otro color, verde o morado, ustedes cuando pasan el cursor se presenta una manita, esto quiere decir que van a poder descargar el texto. Una vez que lo hayan leído y que hayan identificado los diversos argumentos que presenta el autor, es necesario que descarguemos ahora el documento titulado Los argumentos del ensayo y dar respuesta a cada uno de los puntos. Y yo me permití hacer capturas de pantalla para poder explicar cada elemento que contiene esta actividad. Muy bien, este es el documento que hay que contestar de nuestra primera actividad integradora, los argumentos del ensayo. Una vez que leímos el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz, vamos a contestar lo que se nos pide. Como punto número 1, ¿cuál es la tesis central del ensayo? Decíamos, bueno, una tesis es una idea central de qué habla. Estábamos platicando hace un momento de un texto que nos habla de la contaminación, tipos de contaminación, posibles soluciones. Entonces, ¿cuál sería la idea central de ese texto? Obviamente la contaminación. O sea, así podemos sacar cuál es la idea central del texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Segundo punto, identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor. Recuerden que les dije, vamos a descargar el texto y vamos a señalar, no sé, o le subrayamos o descargamos el documento y luego ya tenemos algunas opciones en PDF, como la que tenemos aquí en pantalla que dice aquí resaltar, donde yo puedo resaltar algunas partes de mi documento en PDF y entonces ahí puedo señalar los argumentos. Entonces vamos a presentar 3 argumentos que presenta el autor y los vamos a dividir en sus partes. Recuerden que aquí un argumento está compuesto por premisas que me llevan a una conclusión. Las premisas son aquellas ideas que se presentan, que me llevan a la conclusión. Entonces, bueno, dentro de mi texto que estaba yo dando ejemplo de la contaminación, hablábamos de los tipos de contaminación y cada uno de los tipos de contaminación se me explican de forma muy detallada. O sea, cómo es la contaminación auditiva en la gran ciudad, cómo afecta, cuáles son los factores que obviamente contribuyen a este tipo de contaminación. Entonces, son las ideas que se están presentando para ese argumento. Entonces, la conclusión que conlleva en ese argumento, bueno, a lo mejor el autor
No lo voy a escribir a lo mejor tal cual, pero sí lo voy a poner lo que me da a entender el autor. Si lo queremos poner tal cual, lo ponemos, si no, ponemos lo que me da a entender el autor, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, como conclusión, la contaminación auditiva es más fuerte dentro de las ciudades que, por ejemplo, en estados de provincia, porque a lo mejor el mismo texto me hace un comparativo con porcentajes donde se señala que las grandes ciudades tienen más este tipo de problemas. Entonces yo puedo poner una conclusión. Mis premisas me llevan a generar una conclusión. Eso tengo que hacer en 3 argumentos que haya identificado dentro del texto. Después, en el punto número 3, ¿qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? O sea, ¿qué dice Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Lo ponemos aquí. ¿Cuál es la idea que presenta sobre la mujer? Hay que colocarlo en este punto. Después, ¿qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? Esto quiere decir cómo lo presenta, cuál es la idea que tiene, qué dice de lo que es el mexicano, lo ponemos tal cual. Recuerden, podemos poner tal cual, no sé, fragmentos del texto o bien con nuestras palabras lo que entendimos que dice Octavio Paz sobre el mexicano. Después, en el punto número 5, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y sus conclusiones. Si quieres, puedes consultar otras fuentes de consulta que sean confiables. ¿Cuáles son las características que tiene el mexicano? No sé, podemos poner solidaridad, ¿no? Premisas. El mexicano es una persona sociable, pues en momentos de catástrofe nacional o en algunos lugares, comúnmente el mexicano siempre apoya a las personas que se han visto afectadas, ¿no? Por conclusión, el mexicano es una persona sociable en situaciones que es necesario manifestar la solidaridad, no importando si se conoce o no se conoce a la persona, no importando quitarse el pan de la boca o dando dinero, que si mis premisas son las ideas que me llevan a construir mi conclusión. Aquí me detengo un poquito. Acuérdense siempre acudir a fuentes confiables. Ahorita vamos a ver una imagen sobre eso. Escribe un párrafo en el punto número 6 que incluyas el argumento que planteaste. Y aquí ya pusimos cuáles son las principales características del mexicano. Entonces, voy a aquí redactar un pequeño párrafo donde incluya este argumento. Como si yo estuviera platicando algo, lo podemos utilizar. Aquí recuerden que pueden utilizar las expresiones indicadoras. Van a decir, ¿y estas qué son? Tienen ustedes un documento que habla sobre premisas y conclusiones. Y entonces me dice ahí las premisas, las conclusiones que son. Y cuando yo voy a redactar un texto, cuando yo quiero presentar mis premisas, puedo iniciar esa oración utilizando estas expresiones indicadoras. Por ejemplo, yo digo, a propósito de la contaminación auditiva, entonces yo estoy utilizando estas expresiones. Ustedes tienen, esta nada más es una pequeña parte, pero ustedes tienen una lista muy grande de estas expresiones indicadoras. Cuando yo voy a presentar una conclusión, entonces puedo utilizar las que tengo yo aquí. En suma, la contaminación auditiva es un problema que genera otro tipo de enfermedades en las personas que viven en las grandes ciudades, en México, ya que se ha detectado que llegan a hospitales con problemas sobre sordera o disminución auditiva, ¿no? De la capacidad auditiva. Entonces, esto es cuando yo voy a redactar una conclusión. Estas son las expresiones indicadoras que yo puedo utilizar. Muy bien, les digo que está en uno de los recursos que tienen ustedes esta semana. Mi consejo es, si pueden, descarguen todos esos recursos, hagan una carpetita que diga módulo 5, argumentación, y descarguen ahí todos los recursos. En algún momento, pues, obviamente, les puede servir. Gracias, Valeria. Espérame un segundito. Hay que anotar quién entra. ¿Quién entra? Ok, Valeria Nayeli. Ah, bien. Ok, muy bien. Entonces vamos, muy bien. Vamos aquí entonces.
Ahora, otro punto, antes de que pase a explicar la siguiente actividad integradora, comúnmente tenemos esta parte de, tenemos tanta información en Internet que se nos llama la sociedad de la información. Por ejemplo, hace ratito decían, yo apenas ahorita aprendí el celular y dicen, tembló en Oaxaca, creo que fue de 5.8, pero me llega información de un lado, del otro, del otro y del otro, y tenemos demasiada información. Tenemos una sociedad de la información tremenda, porque sobre todo tenemos un aparatito que nos da demasiada información. Dentro de toda esta información también tenemos pues gente que se dedica a realizar muchas actividades dentro de su casa, y dentro de ellas puede ser que nos ofrezcan, ¿verdad? El que nos vendan a hacer las actividades integradoras, a lo mejor por una módica cantidad, pero recordemos siempre que es lo único que me llevaría yo cuando le pago a una persona que haga una actividad a mi nombre. Lo único que me llevo es que haga la actividad a mi nombre y ya. No me llevo otra cosa. Posiblemente una calificación, pero pues esa calificación ni siquiera es para mí, es para la otra persona. ¿Qué no me llevo? No me llevo el conocimiento, no me llevo el aprender a redactar, no me llevo el aprender a expresarme, no me llevo las competencias que me ofrece el módulo, no me llevo el saber detectar fuentes confiables, no me llevo nada sobre ese tema. Entonces, yo creo que si nos ponemos en una balanza, creo que se va el peso mucho sobre las cosas negativas que sobre las cosas positivas. Y aquí voy, ¿cómo podemos evitar el plagio también? Nos dejan a lo mejor alguna actividad y tomo de un lado una cosa, de otro lado otra, y todo lo hago pasar por mío. Entonces, vamos a evitar esa práctica porque también no nos deja nada bueno. Copio y pego, únicamente me voy a volver experto en copiar y pegar. Y esa no es la finalidad, ¿no? ¿Cómo podemos evitar el plagio? Dando crédito a todo el material usado en el trabajo. Interpretando el texto informativo. No quiere decir todo tal cual, los 350 párrafos que tiene el texto los voy a copiar tal cual, los voy a pegar en una hoja de Word y le pongo mi nombre. No, vamos a interpretarlos, vamos a aprender a citar. Si solamente fue una idea que yo consideré importante del autor que me va a servir para mi actividad, solamente se la voy a mencionar. El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana me presentó en un ensayo titulado Fulanito de Tal el siguiente comentario acerca de la contaminación auditiva. Y yo comparto el comentario, estoy aprendiendo a citar. Tenemos que investigar, no buscar, investigar fuentes confiables. Ahorita vamos a ver cómo podemos hacer eso. Y haciendo una lista de referencias, estas son las fuentes a las cuales yo acudí. Entonces, evitémonos el plagio, también no nos deja nada bueno, no nos aporta nada bueno. Entonces, trabajemos, tenemos toda una semana. Yo sé que no es lo único que hacemos en nuestra vida. Yo me pongo por delante de que no es lo único que hacemos en nuestra vida. Pero entonces, hagamos un cronograma, no sé, si me paro a las 8 o 9 de la mañana, o sea, a lo mejor ahora me paro a las 8, cada quien sabe sus actividades y cómo podemos en algún momentito ahí meter la parte de mi formación académica. Creo que nos trae muchísimos beneficios. Nos vamos con la actividad integradora número 2, escribir con argumentos. Ya empezamos primero a identificar qué son los argumentos en un texto, dónde están, cómo puedo yo empezar a construir un pequeño texto donde yo puse un argumento. Pues ahora vamos a trabajar un poquito más a profundidad. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Elaborarás un ensayo donde expongas tus argumentos y postura respecto a un tema. ¿Qué voy a hacer? Aquí me voy a ir poquito a poquito para poderlo explicar de forma más completa. Vamos a leer primero el artículo Los retos de la lectura en la era de Internet. Acuérdense, cuando el texto está de otro color, quiere decir que cuando paso mi manita, yo lo puedo descargar. Ahora, vamos a leer ese texto que habla acerca de, pues, cuál es el reto que tiene la lectura ahorita que estamos en esta época de Internet. Puedo yo acudir a otras fuentes que deben de ser confiables. Aquí me voy a adelantar un poquito. Ay, aquí está. Esta imagen ya la tienen ustedes en el foro Novedades para utilizar buscadores académicos. ¿Cuáles son los buscadores académicos o cuál es su finalidad? Es como si yo utilizo Google, ese es un buscador. Pero un buscador académico significa que todo lo que yo busque en ese buscador académico me va a dar
Veracidad, confianza, todo es de confianza, no me tengo que poner a investigar si esa fuente es confiable. Todo lo que está ahí es de confianza. Entonces tenemos, por ejemplo, Google Académico, es algo muy fácil de aprendernos. Google Académico. Utilicen Google Académico, Redalic. Redalic siempre lo recomiendo porque les ayuda, les presenta cómo citar la fuente que ustedes seleccionaron en formato APA. Que un formato APA quiere decir cómo presentamos la fuente con una cierta estructura, así se debe de presentar. Entonces, cuando ustedes acudan a fuentes confiables, como se nos menciona aquí en la actividad, pues acudan, cuando acudan a otras fuentes, pues acudan a fuentes confiables. Ahora, vamos a iniciar reflexionando que no significa la respuesta que vamos a hacer únicamente. La siguiente pregunta, ¿cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Vamos a escribir un documento de al menos, que tenga al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. ¿Se acuerdan lo que hicimos hace un momentito en la primera actividad? Me voy a retrasar un poquito. Donde decía, vamos a hacer un argumento, vamos a presentar un argumento donde vamos a presentar primero las premisas, que son las ideas que me llevan a generar mi conclusión. Entonces igual lo vamos a hacer en este punto. Vamos a poner 3 argumentos que sean como respuesta a esta pregunta que tenemos ahí planteada. Ya que tenemos esos 3 argumentos, vamos a elaborar en ese mismo documento de Word un ensayo, por lo menos de 2 cuartillas, 2 páginas, a partir de los 3 argumentos que presentamos. Me voy a adelantar tantito, otro poquito. ¿Cómo puedo elaborar un ensayo? ¿Cuál es la estructura del ensayo? Un ensayo es un documento donde yo voy a plantear una idea. En este caso ya tengo mis 3 argumentos. Y mi ensayo está compuesto por introducción, desarrollo, conclusión y referencias. ¿Qué lleva la introducción? La introducción es el principio, obviamente, de mi ensayo. Voy a decir el tema, qué busco con el ensayo. Sobre todo, tenemos ahí la pregunta. La pregunta me puede permitir poder redactar el objetivo del ensayo. Podemos decir algo de forma muy breve, una pequeña descripción de lo que vamos a tratar, pero sin extendernos, porque la introducción es como el gancho para que la gente nos lea nuestro ensayo. Esto da pauta a lo que es el desarrollo. El desarrollo voy a presentar mis puntos principales. Esto quiere decir, los argumentos que yo ya construí, que se me pidieron 3 argumentos, los voy a presentar en el desarrollo. Pero acuérdense, no voy a poner argumento 1, tal, argumento 2, tal. Tenemos que ponerlo en forma, obviamente, de redacción. Después, obviamente, ya puse lo más fuerte que es el desarrollo. Esto me va a permitir ya ir concluyendo, que es como cerrando la idea que estoy presentando en el ensayo. Puedo resumir y puedo presentar alguna idea o punto principal. Y después voy a incluir las fuentes de consulta que son mis referencias. Estilo APA, esto quiere decir, es la estructura en cómo presento, por ejemplo, cómo se menciona el libro, cómo se menciona el nombre del libro, esa es la referencia que voy a incluir. Muy bien, eso vamos a hacer en el ensayo. Me voy a regresar otra vez a las indicaciones. Entonces, ya que tengo mi ensayo, ahora lo que yo voy a hacer, voy a grabar un audio donde voy a exponer de qué trata mi ensayo y cuáles son mis 3 principales argumentos. No voy a leer el ensayo, nada más voy a platicar de qué trata el ensayo y voy a decir los argumentos que yo presenté. Acuérdense que cómo podemos hacer ese audio. En cualquier celular podemos grabar, busquemos alguna aplicación que grabe audio, podemos acudir a la empresa que le da servicio a nuestro celular, no sé, Play Store o quien sea, y buscamos en aplicaciones alguna aplicación que grabe audio, todas comúnmente son de forma gratuita. Ya la descargamos, grabamos nuestro audio y nos va a pedir que a dónde mandamos ese audio. Lo podemos mandar incluso a nuestro correo electrónico o si nos permite algún almacenaje en la nube como puede ser Google Drive, Dropbox y ahí poder compartir el documento. Guardamos el audio en la nube y copiamos únicamente ese archivo para poderlo presentar en nuestra actividad y agregarlo en el mismo documento de Word que yo estoy trabajando. Entonces, en este documento voy a incluir primero mis 3 argumentos que son la respuesta a esta pregunta, mi ensayo donde incluye estos 3 argumentos y el link del audio donde yo platiqué
qué trata mi ensayo y los 3 argumentos que yo estoy incluyendo. Eso es lo que voy a hacer en esta segunda actividad integradora de esta semana. Puntos importantes. Recordemos que todo argumento está compuesto por premisas que me llevan a una conclusión. Premisas son las ideas, pero no me estoy refiriendo que nada más sea una sola palabra. Una oración debo de presentar. Mi conclusión también debe de incluir estas premisas. No puedo empezar a hablar en las premisas, por ejemplo, de los chocolates, que son ricos y deliciosos, y en la conclusión estoy hablando de las salsas picantes. No tiene que ver nada en mi conclusión con las premisas. Tiene que estar relacionada una idea con la otra. Recordemos que podemos utilizar expresiones indicadoras como lo que acabamos de ver. Tienen ustedes ese recurso que es premisas y conclusiones. Aún así, no es el único recurso que hay que estudiar. Hay que revisar todos los recursos que tenemos en esta semana número 1 y recomendable es estudiemos todos los recursos antes de que demos respuesta a las actividades, porque esto nos permite completar el círculo, obviamente, del conocimiento y aplicar lo que vendría siendo el aprendizaje. Recuerden que pueden subir su audio a cualquier almacenaje en la nube, como puede ser Google Drive, compartir únicamente el enlace de ese archivo, quitarle la opción que diga restringido y compartirlo con la opción que diga cualquier persona con el enlace para que podamos compartir el link de forma correcta. Un tip de cómo podemos saber si lo hicimos de forma correcta, pues mándenselo a alguien que no sean ustedes mismos, mándenselo, no sé, a su primo, a su vecino, mándenlo por un grupo de WhatsApp de la familia, y entonces pídanles que revisen si realmente se escucha ese audio, entonces van a poderlo probar y con eso sabremos si el link que ustedes están compartiendo realmente se abre de forma correcta. Muy bien, aquí tenemos la estructura del ensayo, los buscadores académicos, que es un documento que les digo que ustedes tienen ya en el foro de novedades para que ustedes lo puedan consultar. No sé si tengamos hasta este momento alguna duda, alguna pregunta. ¿Quieren abrir su micrófono o ponerlo en el chat y yo lo reviso? A ver, vamos a dar un momentito. Dudas, preguntas que tengamos. Recuerden, si ahorita no tienen ninguna duda, posiblemente cuando estemos haciendo la actividad se nos vienen todas las dudas encima. Acuérdense que puedan escribirme o en el foro Aprendiendo, que es un espacio donde podemos compartir nuestras dudas, inquietudes, o bien me pueden escribir dentro de la plataforma y yo con todo gusto los oriento. Acuérdense que tenemos pocos espacios donde convivimos todos y estos son los foros y en esta semana en específico es el foro Aprendiendo. Aunque es un espacio que entramos y luego comentamos algunos temas de la semana, comúnmente pues ahí podemos participar todos. Sí les pido por favor que nos conduzcamos con respeto y tolerancia. Recordemos que aquello que no nos parezca, únicamente lo dejamos ahí, ¿no? No es el espacio para un debate, ni es el espacio para un ring, porque no son los momentos ni los tiempos, ¿no? Simplemente nos quedamos con aquello que nos ayude a crecer y lo demás obviamente lo respetamos, ¿no? Heriberto se la pregunta, ¿cuál sería el tiempo de duración del audio? No hay ningún tiempo, mientras cumplamos con la parte de decir cuáles son los 3 argumentos que yo voy a tratar en el ensayo y más o menos de forma general, ¿qué dije en el ensayo, no? ¿Qué escribí en el ensayo? Sí, leer el ensayo. Mientras cumplamos con esos 2 aspectos que lleva el audio, no importa el tiempo de duración del mismo. Muy bien, no sé si hay por ahí otra preguntita. No. Puntos importantes. Recuerden que los envíos son únicamente por la plataforma. Luego se ha prestado a que me mandan al correo de Prepelínea, me mandan el link del audio. Y no es el espacio para mandarlo. Recuerden que vamos a compartir el enlace. Vamos a obtener el enlace de ese audio, pero no me lo van a compartir para mandármelo en mi archivo. Acuérdense que la indicación menciona que debemos incluir en Word el link del audio y pegarlo en Word. Entonces, no va a poder ser válido que
que el audio me lo manden en otro espacio que no sea en la plataforma, para que cuidemos obviamente estos puntos. Muy bien. Antes de ir terminando, 2 puntos. Primero les voy a compartir la frase de la semana de Napoleón Hill, una persona muy motivadora en cuanto a sus acciones y las frases que compartía. Y él dice, eres el amo de tu destino, puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que tú quieras que sea. Mucho ojo con esto. Puedes hacer que tu vida sea lo que tú quieras que sea, pero respetando, tolerando y amándonos a nosotros mismos también y con ética. Muy bien. Y si es así, todo lo podemos lograr, ¿no? Dicen que el límite es el cielo, entonces que el cielo todavía nos falta mucho para tocarlo, entonces podemos hacer muchísimas cosas. ¿Qué tenemos el día de mañana? Mañana tenemos algunas estrategias. No vamos a ver lo mismo que vimos ahorita. Hoy nos dedicamos a explicar las actividades. El día de mañana yo les voy a compartir una serie de estrategias y cómo se hacen para que ustedes puedan hacer sus actividades. Es lo que vamos a manejar así. La primera sesión vamos a explicar los temas de la semana y después obviamente las actividades de forma muy precisa. Vamos a dar unos pequeños tips y la sesión que tendremos el día viernes vamos a compartir estrategias. También posiblemente en esas sesiones vamos a poder aprender a manejar, por ejemplo, diferentes programas para hacer nuestras presentaciones o algún documento, cómo grabar audio, cómo subir a la nube y no morir en el intento cuando compartimos el documento. Entonces los invito a la sesión del viernes porque ahí van a venir las estrategias. Entonces ahí ustedes las van a poder encontrar. Muy bien, pues les agradezco mucho su presencia. El día de mañana ya van a poder ver grabada esta sesión y los espero el día viernes. Acuérdense que es importante que ustedes estén presentes y participemos en el momento que nos pidan para que ustedes puedan obtener ese puntaje. Pues les agradezco mucho su tiempo aquí invertido conmigo y nos vemos en la plataforma de Prepara INACEP y nos vemos el día viernes. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Gracias, asesora. Bonita tarde o noche. Igualmente, igualmente. Gracias. Adiós.